Un festival como este atrae, para empezar, fideliza lo que es un público que acude al cine, y eso ya de por sí es importante. Revitaliza la zona por lo que supone de la cantidad de invitados de fuera que vienen, tanto del festival, del propio festival de organización, como gente que viene a las sesiones, gente que viene de fuera. Y es un festival de prestigio, cada vez más prestigioso, que yo creo que supone poner a Tarazona en el punto de mira en lo que a cultura, y en este caso cine, se refiere. Y la verdad es que la calidad siempre es muy alta, siempre lo decimos, y este año no es menos, que se quedan fuera cortometrajes que podían perfectamente haber pasado la criba, pero nos limita el tiempo. Este año hemos ampliado a una sesión más, en vez de 5, son 6 las sesiones del certamen de cortometrajes, y por eso han cabido 55 cortos. Este año lo que hemos traído es una mezcla de, como tú dices, comedias que han estado en cartel, han tenido bastante repercusión, y por supuesto vienen todos los equipos a presentarlas, representantes de cada una de las películas, mezclado con un par de títulos inéditos. Entonces siempre nos gusta también apoyar a ese cine que está pendiente de estreno. Este año, por ejemplo, para la matinal infantil empezamos una colaboración con el Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes, Divercine, que es un festival que lleva casi 25 años en Latinoamérica y que desde el año pasado ha pasado a Europa, en concreto a Zaragoza, y bueno, colaboran este año con nosotros seleccionando 8 títulos de cortometrajes que han recibido ellos en esta última edición, con el ya tradicional taller de cortometrajes, que es una forma también de crear nuevos públicos, nuevos espectadores, también nuevos creadores, y la verdad que es una actividad que funciona muy bien, en el que unos 20 jóvenes, y a veces no tan jóvenes, hacen un cortometraje con el único condicionante de que sea de comedia, desde la página en blanco el mismo sábado hasta la clausura, que se estrena en la clausura del día 22. Lo importante de esto no es que se quede en 2 o 3 años fructíferos, sino que sea algo que se vaya extendiendo en el tiempo. La única manera de generar un poco industria, profesionales establecidos permanentemente aquí, una estructura logística o de apoyos muy estable alrededor del audiovisual, porque genera una riqueza también en el entorno muy importante, y es algo que hay que resaltar. Entonces no se debe quedar en estos momentos ahora, sino que debe perdurar. Es algo que es lo que debe preocupar no solamente a los creadores, sino también a las instituciones, empresas privadas, porque hay que darse cuenta de que eso redunda en beneficio de todos.